para que quede bien claro para todos, lo que vamos a hacer es que vamos a retroalimentar esta prueba donde no hubo unos resultados eh, mínimos esperables, y por lo tanto ustedes, siguiendo las instrucciones de aquí arriba, van a marcar la alternativa correcta. Como es un Word, pueden trabajar sobre ella, no es un PDF. Por lo tanto, ustedes van a leer a partir del texto que recién leímos. ¿Qué significa? Significa que algunas mujeres tenían derecho a voto. Inmediatamente está descartado, porque dice los chilenos, y eso le da el carácter de hombre. Y hablamos además en clases que las mujeres en esta época en ninguna parte del mundo tenían derecho a voto. La mayoría de la población podía votar. Vimos en clases, era la mayoría de la población, hombres, mayores de 25, 21, era la mayoría de la población la que sabía leer y escribir, y era la mayoría de la población la que tenía propiedad o ejercicio de algún trabajo. No, dijimos que era un pueblo bastante inculto, que la mayoría de la gente vivía en el campo, que la mayoría de la gente no tenía acceso a educación. Por lo tanto, no era la mayoría de la población la que podía votar. Yo en clase les dije varias veces, era alrededor del 5% de la población. Y podían sufragar solo quienes tenían cargos políticos. También queda descartada porque en ninguna parte del texto dice como requisito tener cargo político. Por lo tanto, por descarte y por lo que vimos en clases, el voto tenía un carácter censitario. Así que, ¿qué van a hacer ustedes? Van a marcar la alternativa correcta. Si quieren, así le cambian el color. Si quieren, la ponen en negrita. Si quieren, la subrayan. De alguna forma que se destaque que esa es la alternativa correcta. Y abajito van a escribir, es la A, porque, y ahí me van a dar la justificación. Y como dijimos en clase, por ejemplo, el voto censitario era para algunos pocos. Hoy escribí aquí con el voto censitario era para algunos pocos que lograban demostrar un ingreso económico. O sea, ahí me justifican la respuesta. Y ahí siguen hacia la número 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 25. Así que eso es lo que ustedes tienen que hacer con esta prueba, y eso va a significar entonces en que yo me voy a asegurar de que pudieron corregirla, de que pudieron entenderla, y eso va a significar entonces que se complemente a esa mala nota que tuvieron en el sistema. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Pueden activar los micrófonos o pueden escribirme en el chat, como siempre. ¿Alguna duda respecto a esta prueba? ¿Y cómo la vamos a trabajar? Voy a ver el chat ahora. Ya, exacto, es la A. ¿Qué no quedó claro? Repito, voy a tomar este documento, se los voy a mandar por correo electrónico una vez terminada la clase, y también lo voy a subir a Webclass por si acaso. Ustedes lo van a descargar y van a marcar, van a leer cada pregunta, van a marcar con calma, con todo el apoyo que requieran. Si necesitan usar el cuaderno, si necesitan ver las clases de YouTube, si necesitan googlear, con todo el apoyo que ustedes necesiten, van a encontrar la alternativa correcta esta vez. Y a partir de esa alternativa correcta, la van a marcar como ustedes quieran. Puede ser, pero que se vea cuál es. Puede ser, como les decía recién,
en rojo, subrayar, poner en negrita, en cursiva, como ustedes quieran, pero que yo me dé cuenta que esa es. Y después de la pregunta van a poner la justificación. Esto es justificación. Ahí. Así que no solamente tienen que ahora responder la prueba y la alternativa correcta, sino que además me tienen que decir por qué esa es la alternativa correcta. Lo pueden hacer justificando, descartando las otras alternativas, o lo pueden hacer mediante explicando por qué positivamente es esta la alternativa. Esa va a ser la forma en que vamos a trabajar ahora la prueba que dieron ayer. Es decir, la van a recibir en un Word y la van a desarrollar con tranquilidad durante la tarde en su casa. Y así con todas las preguntas, con las 25. Por ejemplo, la pregunta 2, entre comillas, su tendencia es conservadora. Hombres ricos, aristócratas, partidarios de gobiernos fuertes y autoritarios, dan su completo apoyo a la Iglesia Católica, manteniendo fuertes diferencias con los grupos más liberales. Respecto a esta descripción, ¿con qué grupo político se podría vincular esta característica? ¿Cuál era la alternativa correcta, chiquillos? Escríbanmelo en el chat o se desmutean, activan su micrófono. ¿Cuál era la alternativa correcta? Tendencia conservadora, hombres ricos, de la aristocracia, creían en los gobiernos fuertes, tenían diferencias con los grupos liberales. Pónganme en el chat, ¿cuál era la respuesta? A, B, C o D. Habrán sido los pelucones, los pipiolos, los liberales, los federalistas. Acuérdense, porque ahí ya me están respondiendo en el chat, que los grupos más liberales, que estoy marcando acá, eran reconocidos en esa época con el nombre de pipiolos. Si ellos están en contra de los pipiolos, entonces, de los liberales, perdón, entonces no son los pipiolos y no son los federalistas. Perdón, los liberales. Ni pipiolos ni liberales. Y si dice que creían en gobiernos fuertes y autoritarios, entonces tampoco eran los federalistas. Tampoco eran los federalistas. Eran los pelucones. Acuérdense que recibían ese nombre porque usaban pelucas como los jueces ingleses, como la vieja aristocracia europea. Por eso su tendencia es conservadora. Eran de la aristocracia, sobre todo santiaguina. Así que la respuesta correcta era la A. Y ahí ustedes entonces van a colocar respuesta correcta la A, que la pueden poner en rojo, la pueden poner en negrita, la pueden subrayar, etcétera, que yo me dé cuenta, y abajo colocan la justificación. ¿Es la letra A o es la A? Ya que los pelucones eran los conservadores de la época. Y listo. No solamente marcarla, sino que también justificarla. Eso lo van a hacer hoy día durante la tarde, chiquillos. Apenas yo termine la clase, se las voy a mandar a su correo electrónico, se las voy a subir a Webclass. Y una vez que ustedes me manden eso, entonces yo voy a saber, ya. Voy a entender entonces que quizás esa nota roja o esa mala nota que se sacó en la prueba puede ser superada. ¿Ya? Así que a todos se la voy a mandar, me la contestan, me la envían. Ojalá haya quedado más claro ahora, chiquillos. Y comenzamos ahora con un nuevo objetivo. Avanzamos. La historia tiene esa gracia que es que avanza en el tiempo. Por lo tanto, vamos a revisar lo que nos corresponde ver hoy. Ahí.
Si no me equivoco, están viendo... Sí, ya, ahí Romina me hizo el pulgar hacia arriba, así que se está viendo, ¿cierto? Vamos acá a ponerla en presentación grande. Les recuerdo que estamos viendo parte de la historia europea y de la historia chilena y latinoamericana un poco durante el siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que es durante los años 1800. Hace 200 años atrás, 180 años atrás, 150 años atrás. Eso es lo que estamos revisando en estos momentos en la asignatura de historia. Y así como ya vimos cómo se organizó políticamente Chile, ahora vamos a ver cómo cambió el ideal o cómo cambiaron los pensamientos, la forma de la sociedad enfrentar lo que aquí dice el título, el progreso indefinido. ¿Qué significaba para el siglo XIX la idea del progreso? Porque, chiquillos, nosotros estuvimos durante miles de años cazando animales con un arco, con una flecha, con una lanza. Eso duró miles de años. Después empiezan a construirse hace 5.000, 6.000 años atrás, cuando descubrimos la agricultura, comienzan a construirse las sociedades más elaboradas, las primeras ciudades, de ahí salen los primeros imperios con los egipcios, en Babilonia, se inventa la escritura, las grandes construcciones, etcétera. De ahí pasamos a los griegos, los romanos, con su filosofía, su idea de organización social, etcétera. Pero siempre mantuvimos más o menos la misma tecnología durante miles de años. ¿Cuál era la principal energía hasta hace 300 años atrás? Era la fuerza humana, la fuerza animal, y a lo más, así lo más tecnológico que teníamos, era el uso del fuego, eran los molinos de viento y los molinos de agua. Con suerte teníamos la rueda, que habíamos inventado para trasladar cosas de mucho peso de manera más eficiente. Así vivimos como sociedad humana durante cientos de miles de años. Por mucho, mucho tiempo, la principal fuerza de impulso era la fuerza humana, los campesinos arando la tierra, los campesinos cortando todo, los artesanos haciendo las cosas con sus manos, la fuerza animal, andar a caballo, que los bueyes fueran los que araran la tierra, la fuerza del fuego, fundíamos algunos minerales y los transformábamos en armas o en herramientas, la fuerza del viento para algunos molinos, que el molino lo que hace, de ahí su nombre, es moler el grano, sobre todo el trigo, que se usaba harto en Europa, o la cebada, para hacer harina, o los molinos de agua. Chiquillos, esa era la máxima tecnología por miles de años. Y llega el siglo XVIII, en los años 1700, y se inventa la máquina a vapor. Máquina a vapor se transforma inmediatamente en el gran invento en miles de años. En miles de años no había un invento como ese. ¿Qué era la máquina a vapor? Era básicamente una máquina que mediante la temperatura, el agua caliente, que era calentada a través del carbón, entraba esta agua caliente que generaba vapor, entraba por una manguera muy pequeña, es decir, se le ponía, o por una cañería muy pequeña, se le ponía mucha presión y empujaba con mucha fuerza lo que iba a ser una especie de rotor. Y eso generaba movimiento. Se transformaba la energía calórica, etcétera, en energía mecánica. Y esa fue la principal invención del siglo XVIII,
que da inicio a lo que conocimos como la revolución industrial. Es decir, la fuerza animal, la fuerza humana, es reemplazada por la fuerza de las máquinas. Y a partir ya de fines del siglo XVIII, con esta revolución industrial que cambia absolutamente el mundo, y que se acaban los artesanos, se acaban esos talleres de la Edad Media, donde estaba el maestro, el capataz, el aprendiz, se termina ese orden social y comienza el orden de la producción en masa, de sacar los recursos naturales de la tierra y transformarlos en productos de uso masivo, porque ahora teníamos la maquinaria suficiente para hacerlo y empezar a fabricar en serie. Todo ese cambio vino de la mano con un progreso en la ciencia, que empezó a descubrir también muchas cosas, dejando atrás creencias religiosas, dejando atrás creencias filosóficas, convirtiendo todo en ciencia. Y a eso le llamamos nosotros el progreso, el avanzar indefinidamente. Cada día vamos superando, y eso dura hasta el día de hoy, chiquillos. Hace 20 años no teníamos celulares, o eran muy poquitos, y eran unas cosas gigantescas que pesaban como 1 kilo. Que lo más que se podía era jugar al gusanito. Y servía solamente para llamar por teléfono. Y mandar mensajes de texto. Imagínense, 20 años solamente atrás. Y en 20 años, ahora los celulares son una especie de mini computadores que nos mantienen conectados a todo el mundo, a todas las redes sociales, que tienen tecnología touch, que sirven para ver televisión, para descargar series, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense, en 20 años, un aparato que ya era una revolución, poder hablar por teléfono en la calle, se transforma en ahora el acceso a la información directa y total en cualquier parte del mundo. O sea, el progreso es indefinido, no tiene un acostumbrémonos a usar algo y va cambiando. Imagínense ahora en lo que estamos, en clases virtuales. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a estar en esta situación? Si siempre era el profe, la pizarra, etcétera, el pizarrón, escriban esto, bla, 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 y ahí. Y ahora miren cómo estamos. Ocupando la tecnología para la comodidad o para el acceso a cosas que antes no teníamos. Y esto parte entonces, para resumir la idea, en el siglo XVIII primero, con lo de la máquina a vapor, pero se expande por el mundo en el siglo XIX. Y por eso el objetivo es reconocer el siglo XIX, latinoamericano y europeo, que estuvo marcado por la idea del progreso indefinido. Es decir, como seres humanos, nadie nos para. Imagínense la imagen. Esa imagen que está ahí tiene 120 años. Imagínense lo que era para esos hombres ver un dirigible volar. Ver algo, lo que sea. Sacar al hombre de los pies en la tierra y llevarlo a cientos de metros de altura. Imagínense la revolución que era para ellos. El primer vuelo en avión fue en 1903. Esto fue, la foto que está ahí es 2 años antes, cuando todavía no existían los aviones. Recién los dirigibles, los globos aerostáticos, qué sé yo. Imagínense lo que era para esos hombres ver a un ser humano cientos de metros del nivel del suelo y empezar a imitar a los pájaros, volar. Y todo eso gracias a los descubrimientos científicos, a saber ocupar ciertos gases, calentarlos, etcétera, fabricar telas con maquinaria, cuerdas, etcétera, y que el hombre pueda volar. O sea, es una revolución absoluta en la historia humana. Y vamos un poquito avanzando en esta idea. Chiquillos, como siempre,
Si quieren hacerme una consulta por el chat, interrúmpanme. Si quieren hablar por el micrófono respecto a la clase, interrúmpanme. Que no sea esto solamente un monólogo. Si algo les genera dudas, díganme. Miren cómo era la idea de progreso indefinido durante el siglo XIX y hasta principios del siglo XX. ¿Qué le puso un poco de freno a esta idea de progreso indefinido? Lo vamos a ver más adelante, la Primera Guerra Mundial. Ahí como que el mundo se sentó un poco, se paralizó un poco y dijo, a ver, ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Porque todo el uso de la tecnología se fue para la destrucción, para la guerra, para la muerte. Por lo tanto, hasta la Primera Guerra Mundial hay un pequeño ahí traspié con la idea de progreso. Pero para el siglo XIX era una idea ilimitada, como les digo. Aquí dice, se crea la sensación de optimismo. ¿Por qué estaban todos optimistas? Expansión de la industrialización. ¿Cuáles primitivos, Paloma? Me pregunta ahí quiénes son los primitivos. Crea sensación de optimismo, es decir, la expansión de la industrialización. Esta idea de la maquinaria, empiezan a llegar, imagínense, a Chile, la imprenta, que ya llevaba muchos años, muchos siglos que se había inventado, pero no había imprenta en Chile. Llega la imprenta, después llega la máquina a vapor, llegan los barcos a vapor, imagínense en 1830, 1840, gente en Valparaíso viendo cómo viene un barco impulsado no por el viento, no por las personas, por remo, viene impulsado por una máquina y echa humo, etcétera. Eso gracias al desarrollo de la ciencia. O sea, el optimismo en general, sobre todo en la burguesía, que era la que disfrutaba de esto, era incalculable. Expansión de la industrialización, desarrollo de la ciencia, y además empieza a crecer el consumo. ¿Por qué empieza a crecer el consumo? Porque antes, si yo quería tener, por ejemplo, una camisa, un pantalón, un vestido, las mujeres, un zapato, tenían que mandar a fabricarlo a medida, con un artesano que se demoraba varios días. En cambio, ahora todo lo hace la máquina. Por lo tanto, hay mucho más productos disponibles. Y esa camisa que a mí me duraba quizás 5, 10, 15, 20 años, la empiezo a desechar. Porque hay una máquina que hace 1000 camisas por día y no un artesano que hace 5 por día. Y todo se empieza a volver más desechable. El zapato ya lo puedo encontrar de manera en serie. No tengo que mandar a un artesano que me lo haga. Por lo tanto, crece mucho el consumo porque aumenta mucho la oferta. Hay mucho producto para la disponibilidad de las personas. Y ahí viene el número 1, la fascinación por la ciencia y la tecnología. Dice, los adelantos tecnológicos y descubrimientos científicos ayudaron a expandir la sensación de progreso indefinido. Se llegó a afirmar que la humanidad caminaba hacia la perfección, pues era capaz de resolver sus problemas, dominar la naturaleza y alcanzar la felicidad. Acuérdense que una idea de la ilustración era que se tenía que alcanzar la felicidad humana. Y ellos piensan en el siglo XIX que la felicidad humana se va a alcanzar a través del progreso. Porque el progreso es indefinido. Nada nos para como seres humanos. Son tantos los conocimientos que vamos adquiriendo como especie humana que la ciencia se vuelve más válida que la religión. Se reemplazan las creencias religiosas y entra con fuerza la idea de la ciencia, y van a haber avances increíbles, chiquillos, en el área de la medicina, de la astronomía, etcétera, 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 de la ingeniería, del consumo.
es lo que se llamó en esa época, como dice el punto número 2, la fe en el progreso. Es decir, los seres humanos comenzaron a creer con mucha fuerza que la historia ahora solamente iba a ser avance, que la historia ya no estaba paralizada como había sido durante siglos, durante milenios, en que yo vivo igual que vivieron mis padres, y mis padres vivieron igual que mis abuelos, y mis abuelos vivieron igual que mis bisabuelos, y nada cambió. Aquí no, hay un progreso en la vida diaria. Así que yo digo, yo vivo mejor que mis padres, y mis hijos van a vivir mejor que yo, y mis nietos mejor que mis hijos, porque el progreso no se acaba nunca. Por eso dice desde un pasado primitivo, y ahí quizá era la pregunta de Paloma, desde un pasado primitivo, de ver a mis antecesores, a mis ascendientes, como que vivían en una noche perpetua, a estar en un presente y en un futuro civilizado. Imagínense, chiquillos, que se empiezan a iluminar las calles. Antes se ponía el sol, ¿y qué tenía yo para poder moverme dentro de la casa? Una vela. ¿Y qué más podía hacer? A lo más con la vela leer un libro. Y olvídense lo que era conseguir un libro en esa época. Imagínense cuando llega el gas y se empiezan a iluminar las casas, primero con gas y las calles con gas. Yo extiendo mi vida. Ya no solamente necesito el sol para realizar actividades, las puedo hacer también de noche, porque ahora veo. Ese es el cambio para ellos. Y después, imagínense, ya iniciado el siglo XX, cuando llega la electricidad. O sea, aprieto un botón y la noche se transforma en día. O sea, los cambios para estas personas eran día a día, y era esta idea, la del progreso ilimitado. Por eso veían a sus padres, a sus abuelos, a sus antecesores como primitivos, porque vivían en la oscuridad, vivían de lo que podían hacer con las manos. En cambio, para ellos, para esta gente del siglo XIX, empieza la idea de que el progreso es ilimitado porque ya hay máquinas que reemplazan la actividad, porque puedo hacer cosas en la noche que antes no podía, etc. Pero aquí viene la gran contradicción, que es lo que dice abajito ahí en el que está más en color violeta, rosado. ¿Cuál es la gran contradicción del progreso? Que hasta el día de hoy se vive, que no es igual para todos. El progreso en general es para los que pueden pagarlo. Y vamos a tener una gran masa de población que no va a disfrutar de estos beneficios, que se va a quedar todavía en este pasado primitivo. Sobre todo, ¿quiénes? Los campesinos, los obreros, los más pobres. Avancemos un poquito más. Expresiones del progreso, dice ahí. ¿Cómo era el desarrollo científico y tecnológico? La ciencia pasa a ser la única forma válida de conocimiento. Y se encasilla a la religión como un mundo de ignorancia, de superstición. Porque ahora yo, como hombre del siglo XIX, entiendo por qué llueve. Llueve porque se vaporiza el agua, porque genera nubes, porque hay altas presiones, bajas presiones, y entonces se forman las lluvias. Pero ya no le doy la explicación que durante miles de años se dio. Ah, está lloviendo porque Dios así lo quiso. Ah, hay sequía porque es un castigo divino. Se supera en la sociedad esa idea del no comprender las cosas de manera científica. Por lo tanto, la ciencia
es la única forma válida a partir del siglo XIX de entender. Ya vamos a ver cómo se llamaba eso, se llamaba positivismo. Por lo tanto, la influencia religiosa empezó a disminuir mucho, porque la gente pierde el temor a que todo era un castigo de Dios. Y se da cuenta de que el hombre puede empezar a manipular ciertas cosas. Y que depende de la ciencia poderlas manipular. Y además las ciencias también comienzan a especializarse, como dice más abajo. Se empiezan a dividir en química, biología, en física, en la ingeniería, en la arquitectura. Surgen nuevas profesiones que son las llamadas profesiones liberales. Antes, ¿qué estudiaban los que lograban estudiar? Derecho, teología y una especie rara de matemática tirada para la ingeniería, etc. O si no, artes y oficios. Pero aquí ya empezamos a dividir las ramas del conocimiento. Y al especializarse los hombres, empezaron entonces a descubrir las maravillas que ofrecía la naturaleza. Y empezaron a descubrir que muchos fenómenos podían repetirse. Y eso solucionaba algunos problemas de la vida cotidiana, mejoraban los modos de producción, la salud pública. Empezaron a darse cuenta de que las cosas no eran casualidad. Empezaron a darse cuenta que existía la causalidad, es decir, la causa y efecto. Es la época en que, por ejemplo, se descubren las vacunas, chiquillos, que se descubren los antisépticos, que empiezan a surgir las operaciones médicas en que no solamente se trataba de salvar la vida de una persona, que la mayoría se moría, sino que ahora no era solo salvar a esa persona, era curarla, era que tuviera una calidad de vida mejor. Y empieza a entrar, como les digo, con mucha fuerza la medicina, por ejemplo, como una de las principales ciencias del siglo XIX. Y vamos a terminar con 4 ideas que surgieron con mucha fuerza en esta época, que es la mirada intelectual de los pensadores de la época. Cuando observaban el mundo, decían, a ver, ¿qué está pasando? Y ahí viene el número 1, que es el positivismo. Es decir, la observación objetiva de los fenómenos me permite lograr la verdad, y eso es la única verdad. Yo encuentro las leyes que rigen a la sociedad, que rigen a la naturaleza, las logro separar, logro ver las causas y efectos y avanzo. Esa es la idea del positivismo, un progreso sin fin mientras yo logre descubrir cuáles son las leyes que mueven a la naturaleza, que mueven al ser humano. Y por eso ellos hablan, y aquí bajamos, ellos hablan que las sociedades habían pasado por 3 etapas. Primero, la que daba las explicaciones sobrenaturales o religiosas, que recién les nombré. Después, las explicaciones filosóficas, en cuando los hombres empiezan a pensar el porqué de las cosas. Pero ahora era la ciencia. La ciencia ya me daba una visión objetiva, me daba una visión que era más allá de mi pensamiento. Y ahí aparece Augusto Comte, en esta época del siglo XIX, que dice, el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Y miren lo que era la frase. El amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. O sea, el amor al conocimiento es lo que me motiva. El orden, que hemos hablado tanto del orden de Portales y la Constitución del 33, es la base. Y el progreso es a lo que yo tengo que llegar. Es mi fin último. Surge a mediados del siglo XIX, al ver las desigualdades que había entre los que disfrutaban del progreso y los que no tenían alcance al progreso, el marxismo y el anarquismo. Y ellos plantean que la historia es una constante lucha de clases. ¿Entre qué clases? Primero, entre los
esclavos y los amos, después entre los campesinos y los señores feudales. Ahora la lucha de clases era entre los obreros y los burgueses. ¿Quién eran los burgueses? Los dueños de los medios de producción, el capital, el dinero, los dueños de la tierra, los dueños de las máquinas, de la industria. Y la otra clase social eran los obreros, los que no tenían acceso a esto. Por lo tanto, el obrero tenía que aspirar a una sociedad sin clase, a una sociedad comunista, en que todos fuéramos iguales. Por primera vez nace este concepto en el siglo XIX, a través de toda esta idea de la revolución industrial. Y por último de hoy, chiquillos, el darwinismo social. Acuérdense, Darwin, creador de la teoría, que ya es ley, no es solamente teoría, de la evolución de las especies. Que él dice que si una especie no es capaz de adaptarse a los cambios de la naturaleza, se extingue. Y ahí él explica entonces, se extinguieron los dinosaurios porque hubo un cambio en el entorno y no pudieron adaptarse, se extinguieron. Plantas, animales, etcétera, decía Darwin, como de manera biológica no lograron adaptarse a cambios de su entorno, o evolucionaron o se extinguieron. Por lo tanto, el darwinismo social hablaba de la evolución social, es decir, hablaba solamente en cuanto a las personas, más allá de lo biológico. Y el darwinismo social, si bien no era una idea de Darwin, tomó ese nombre en cuanto a que las sociedades evolucionaban, y aquellas que podían evolucionar dominaban a la naturaleza, a la sociedad, y dominaban a otros pueblos que eran inferiores. Y ahí vamos a ver más adelante cómo es la idea del surgimiento del racismo. Es decir, que muchos intelectuales de la época pensaban que las sociedades industriales, al ser más evolucionadas tecnológicamente que otras, entonces tenían una superioridad, estaban por sobre los que ellos consideraban bárbaros. Y ahí vamos a ver el tema del ingreso de Europa a África, etc. El psicoanálisis intentó empezar a explicar el comportamiento humano no solamente desde lo biológico, sino que desde lo instintivo, desde el actuar que nos daba el uso de la razón. Dice, tenemos impulsos biológicos e instintivos como todos los animales, pero además hay una identidad social como persona. Nos separamos del resto. Y ahí entra el mundo de lo inconsciente. Ahí quizás más adelante en filosofía, en años futuros, van a ver la idea del consciente, inconsciente, el supraconsciente. La idea de cómo nuestro cerebro actúa en distintos momentos del día y frente a distintos impulsos. Ojo, y recuérdenlo siempre, esto no quiere decir que la sociedad se volvió atea, que la religión desaparece, pierde influencia social. Pero también las creencias religiosas se van adaptando a estos cambios y van aceptando algunas cosas y modificando alguno de sus dogmas, de sus creencias, para no quedar atrás absolutamente. Hasta aquí lo vamos a dejar, chiquillos, porque ya cumplimos el tiempo, pero miren algunos ejemplos nomás. Algunos ejemplos. Se consideraba, tomó mucha fuerza en esa época, la biometría humana. Empezaron a tomarse medidas del cráneo, de la nariz, de las orejas, etcétera. Y eso comenzaron a tomarlo como, entonces, según el tamaño de tu cerebro, de tu cráneo, la forma de tu cara, de tu nariz, entonces eso te hace superior a otros.
Ahí vino una pequeña e incipiente idea de lo que se transformó después ya con fuerza en el siglo XX del racismo, de considerar que habían razas y especies humanas superiores a otras, lo que ya bien entrado el siglo XX, fines del siglo XX, siglo XXI, hemos demostrado que es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Existe solamente una especie humana. Y dentro de lo humano existen distintos comportamientos hormonales, distintos comportamientos de algunas moléculas. Y eso hace que tengamos distintas formas o distinto color de piel. Pero eso no influye ni en la capacidad cerebral, ni en la actuación de cada persona. Pero para que entiendan una idea, para que entiendan la idea, es que esto del progreso ilimitado también vino de la mano con ideas que terminaron por remover el siglo XX completo en cuanto, por ejemplo, al racismo y a la idea de alguna raza superior por sobre otra, que lo vamos a ver ya en el segundo semestre, sobre todo con el tema del nazismo, etc. Ya, chiquillos,